Hola, buenas noches. Tengan todos y todas ustedes. Estamos en una transmisión de su programa El Itacate. Y bueno, estamos reiniciando transmisiones después de ya unos días de descanso, o más bien de descanso, algunos días en los que, bueno, pues estuvimos un tanto convalecientes por estos virus broncorespiratorios que están abundando. Todavía incluso nos escuchamos un poquito mal. Pero bueno, estamos retransmitiendo en este lugar y bueno, hasta este miércoles 26 de septiembre del 2018 para poder comentar un poco lo que ha sucedido y bueno, algunos hechos que ya no pudimos comentar ni el día viernes ni el pasado domingo por obvias razones de convalecencia. Pero bueno, aquí nos encontramos para hablar un poquito de todo lo que ha sucedido de manera muy breve y muy concisa. Ya no pudimos comentar algunos hechos que ocurrieron en la tercera semana de septiembre. En estos momentos, bueno, ya estamos en estos últimos días del mes de septiembre, pero bueno, queremos comentar un poquito lo que sucedió en esta tercera semana. Y bueno, pues a esto vamos a revisar rápidamente desde nuestro portal. Si no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, pues estamos aquí para comentar algunas notas importantes de manera muy breve, no sin antes ir a nuestra página de Itacate Radio. Fíjense, hoy 26 de septiembre, a 4 años de lo ocurrido en el municipio de Iguala, allá en el estado de Guerrero, donde, bueno, los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron y han sido muchos años, ya algunos años, en donde todavía no se esclarecen muchas cosas, pero bueno, eso ya lo comentaremos un poquito más adelante. Iremos rápidamente a nuestro portal. Una disculpa si escuchan un audio alterno. Entonces, estamos ya en estos últimos días de diciembre, pero bueno, esta transmisión es un poco extraordinaria, puesto que estamos aquí para comentar algunas cosas que se suscitaron en la tercera semana. Ya esperemos el viernes transmitir algunas cuestiones sobre ya los últimos acontecimientos. Ahorita nada más haremos una pequeña remembranza de lo que ha estado ocurriendo. Vamos a compartir esta transmisión rápidamente a nuestro portal personal para que, bueno, pues más internautas puedan conectarse. Entonces lo haremos desde el muro personal. Bueno, ya sabemos que lleva un poquito de tiempo hacer esto. Esperemos ya después no tardar tanto. Y también lo haremos desde otro portal importante, donde, bueno, tenemos otro espacio alterno. Entonces, ha sido una cuarta semana donde han ocurrido muchas cuestiones. Estos últimos días de diciembre ha sido un mes muy movido en el ámbito político, económico y social. Pues tuvimos los aniversarios de los sismos, la conmemoración primero del sismo de 1985, eh, que bueno, fue un acontecimiento muy significativo para la historia de nuestro país. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a conectar a nuestro espacio alternativo. Y muchos otros acontecimientos también. Tuvimos este 19 de septiembre de 1985, ya prácticamente 33 años de esta tragedia, en donde, bueno, pues el terremoto de 8 grados en escala de Richter, pues provocó daños en la Ciudad de México y en otros estados de la República, lo que, bueno, alrededor de 10,000 personas perdieron la vida en aquel entonces. Entonces, pues tuvimos esta efeméride, lo mismo que el 19 de septiembre de 2017, es decir, a un año y prácticamente 32 años después de lo que fue el sismo de 85, otro nuevo terremoto se suscita de 7.1 grados, afectando muchísimos estados de la República Mexicana, ¿no? Entre ellos el estado de Puebla, el estado de Morelos, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala. Y bueno, en este acontecimiento perdieron la vida 369 personas y prácticamente hubo 250,000 damnificados y todos los daños materiales que a esto conllevó. Entonces, pues tuvimos estas cuestiones, algunas
algunas notas internacionales importantes que hubo en la tercera semana fue el conflicto que se suscitó entre Rusia e Israel, esta tensión provocada por el derribo de un avión militar. Parece ser que un avión ruso es derribado por fuerzas del gobierno de Siria, pero al parecer estaban repeliendo un ataque aéreo del Estado de Israel. Entonces aquí se suscitó un pequeño conflicto. Tuvimos en Medio Oriente lo que fue el atentado donde hubo 29 muertos. Esto, bueno, en Irán, en donde el Estado Islámico se atribuyó este evento. Y bueno, pues también tuvimos el bombardeo donde Estados Unidos prácticamente se deshizo de 18 guerrilleros en Somalia, esto ya en el África. Entonces, hubo muchas cuestiones. Tuvimos la parte de las Coreas, en donde los líderes, tanto del sur como del norte, Moon Jae-in y Kim Jong-un, pues están ya avanzando en esta parte de acuerdos con miras a lo que será la próxima organización de los Juegos Olímpicos del 2032. Entonces, esta noticia, bueno, que ya se venía cocinando desde hace tiempo. Tuvimos en la parte de Latinoamérica, pues, esta negativa del grupo Lima, ¿no? Ante lo que podría ser una posible intervención en Venezuela. Eh, a su vez tuvimos, pues, lo que ha sucedido en Nicaragua, lo que ha sucedido en Brasil, en Perú, ¿sí? Muchas cuestiones importantes, lo que ha sucedido también, eh, pues en esta parte en la que pues ha habido muchos conflictos en Nicaragua, pues todavía sigue esta cuestión con el gobierno de Daniel Ortega. Y bueno, pues así hubo muchos acontecimientos importantes. Y bueno, en Estados Unidos ya no hablamos de lo que fue el huracán Florence, que bueno, pues prácticamente dejó inundaciones, devastación y alrededor de 40 personas fallecidas, ¿no? Esto en las Carolinas, en norte y sur, y en el estado de Virginia. Y bueno, pues también tuvimos la cuestión de Donald Trump, en donde, bueno, pues él sigue esta guerra comercial contra China. Entonces, muchas cuestiones también fueron importantes en esta tercera semana de septiembre. Fíjense, en Filipinas tuvimos el tifón, otro tifón, el Mangkhut, en donde, bueno, pues hubo alrededor de 81 víctimas mortales, ¿no? 70 personas desaparecidas y aún pues se siguen contabilizando, ¿no? Los daños que provocó este tifón. Sabemos que estamos en épocas de eventos climatológicos muy importantes. En este caso, también tuvimos una cifra, fíjense, una cifra mundial muy interesante, donde una cuarta parte de la población mundial eh, se encuentra en pobreza y la mayor parte son niños, ¿no? Sobre todo en regiones como África y el sur de Asia. Y bueno, pues ya en el contexto nacional tuvimos lo que fueron las conmemoraciones de lo que fue el sismo de 1985, el recordatorio de las víctimas del año pasado, ¿no? En este famoso megasimulacro que se realizó a la misma hora, fíjense, junto con la alerta sísmica, que fue entre la 1:14 y 1:16 de la tarde, ¿no? El pasado 19 de septiembre. Entonces, este macro simulacro nacional 2018, que, bueno, también tuvo ceremonias importantes, en donde, bueno, pues se hizo bandera, ¿no? Honrando la memoria de las personas que perecieron, tanto en 1985 como en el 2017. Y bueno, también tuvimos la visita de Enrique Peña Nieto al Estado de México en el primer informe de Alfredo del Mazo, el famoso primazo, gobernador de esta entidad, en donde, bueno, pues él mencionó que retirándose o saliendo de la presidencia, pues él ya se va a ir a vivir al Estado de México, ¿no? En una vida tranquila y sin dar molestias. En cuanto al proceso de transición, ¿no? De esta presidencia electa, bueno, pues Andrés Manuel en esta gira de agradecimiento, pues estuvo en el estado de Nayarit, ha estado también visitando otros estados, en donde, bueno, pues varias cuestiones se suscitaron, no solamente en el ámbito de la transición. Sonó mucho lo de la parte de la bancarrota, en donde Andrés Manuel declara que al país le dejan un país en bancarrota, en donde, bueno, pues hubo dimes y diretes de muchas partes, sobre todo del sector privado y económico, en donde, bueno, pues ahí prácticamente muchos defendieron la idea de que México no está en bancarrota, aunque hubo otros sectores que sí reconocieron que
pues se deja una crisis económica muy importante, un endeudamiento muy fuerte en el país. Eh, También estuvo en Ixtepec, Oaxaca, en donde, bueno, pues ahí también hubo un recuerdo a lo que fueron las víctimas de los dos sismos más, digamos, fuertes en la historia moderna de México. Creo que me parece que también la anécdota fue que Andrés Manuel se quedó varado 2 veces en estos vuelos comerciales por el clima que ha estado suscitando, eso sobre todo al norte del país, ¿no? Me parece que también estuvo en Sonora. Y bueno, de alguna manera pues también se habló de lo que fue pues este proceso de recuento de votos, ¿no? De la elección de la gubernatura, donde el presidente electo pues ya dio su opinión, donde se tiene que llegar hasta el fondo de las cosas. Y bueno, pues de alguna manera ha habido cierto movimiento en esta parte de la transición. Por otra parte, fíjense, desde la 64 legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, pues ya hubo varias iniciativas que se han presentado. Una, por ejemplo, se ha remontado a lo que es pues la parte del outsourcing, la parte laboral, en donde se busca realizar una reforma importante. Parece ser que también se han presentado ya las primeras reacciones sobre el plan de austeridad o la ley de austeridad, donde, bueno, la oposición ha dicho que, pues, prácticamente el dominio morenista ha provocado una ley mordaza, donde el autoritarismo se está haciendo presente. Pero bueno, pues incluso hubo una protesta donde varios legisladores se pusieron algunas cintas en la boca, aseverando que hubo una, digamos, una limitación a la opinión y a la expresión de estas bancadas opositoras. Pero bueno, la raíz de todo esto fue la votación que se hizo o la ratificación que se hizo al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En cuestiones laborales, en donde, bueno, pues ya prácticamente se busca ir en contra de lo que es la libertad sindical y se está ayudando al impulso de procedimientos de negociación en varios sectores laborales y uno de ellos es precisamente tumbar la parte de estas intermediaciones de contratación, ¿no? Que han de alguna manera fomentado la precarización laboral, que ha sido el outsourcing. Entonces, bueno, pues esta fue una iniciativa muy importante que se dio desde la semana pasada. Y a esto, bueno, habría que aumentar la ley que se está buscando en contra de prohibir la minería en áreas naturales y protegidas. Una ley que busque el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, que también fue una cuestión que se tocó mucho. Desde la oposición, pues obviamente tuvimos entre cuentas de Twitter, entre cuestiones mediáticas, pues cierto descontento por varias propuestas que se han hecho desde el Congreso. Eh, y bueno, de alguna manera, pues ha habido ciertas resistencias a lo que puede ser un primer planteamiento de la austeridad, donde nadie puede ganar más que el presidente de la República. Tuvimos a la figura de Napoleón Gómez Urrutia, fíjense, ¿no? Con esta ley minera, lo de Rosario Robles, que va a ser, de alguna manera, ya fue notificada para que se presente a una comparecencia para hablar de lo que es o de lo que ha sido la estafa maestra. Tuvimos la noticia de que Santiago Nieto será el próximo jefe de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y que va a retomar el caso de Odebrecht, este caso que, bueno, pues ha quedado en el carpetazo, en donde figuras como Emilio Lozoya pues siguen sin rendir la comparecencia adecuada. En este caso también tuvimos el pleito de Cuauhtémoc Blanco, en donde fíjense ya está formando o organizando lo que sería pues una especie de partido político, futuro partido político llamado México Blanco, ¿no? Esto pues desde el pleito que tuvo con la presidenta de Morena, Jade Kolpolevsky. Entonces, bueno, pues también sonó mucho la semana pasada. Tuvimos lo del aeropuerto internacional, en donde Javier Jiménez Espiriu pues ha rendido ciertas declaraciones en torno a que podría ser más viable, ¿no? El proyecto de Texcoco, incluso. Se habló de la consulta, ¿no? Entonces, ha habido muchas noticias importantes, ¿no? También se habló un poquito de lo que ha sido pues esta Secretaría del Bienestar, en donde pues ya se habló un poco de lo que serían las pensiones universales a personas mayores de 68 años, etcétera. Entonces, pues hubo mucho movimiento en esta parte. En la económica tuvimos que, pues, de alguna manera, eh, México se mantiene, digamos, un tanto cauteloso en la parte de inversión.
Eh, tuvimos que desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues ha habido problemas con las tarjetas de crédito. En ese sentido, hay mucho endeudamiento a partir de todo esto. Tuvimos los aumentos a los precios del gas LP, a algunos productos de la canasta básica, ¿no? Donde, bueno, pues esto ha sido muy cuestionado y ha sido parte de la crítica al sexenio que ya está de salida en la parte económica. Bueno, en la Ciudad de México pues tuvimos varias cuestiones, ¿no? Tuvimos la presentación del programa de reconstrucción, que ha sido uno de los pendientes más importantes de este gobierno de la Ciudad de México, en donde, bueno, pues prácticamente ha habido movimientos y protestas por parte de muchos damnificados que todavía no ven una solución a un año de que ocurrió este siniestro. Pero bueno, ya la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó lo que sería ya un futuro programa de reconstrucción. Vimos que, bueno, pues ya la Asamblea, el Congreso de la Ciudad de México, pues ya tiene presidente de la mesa directiva, que es Jesús Martín del Campo. Tuvimos la anulación de la elección, bueno, de la elección de la alcaldía de Coyoacán, en donde, bueno, pues el perredista, o más bien candidato del Frente, Manuel Negrete, pues ya fue notificado. Esta elección se anula por algunas cuestiones que hubo de violencia de género en contra de la ex candidata de Morena, María Rojo, la actriz. Entonces, bueno, pues esto todavía está pendiente. ¿Cómo va a operar este segundo proceso electoral en la delegación Coyoacán? O bueno, ya en el municipio de Coyoacán, porque bueno, pues ya van a ser alcaldías en ese sentido. Entonces, pues de alguna manera fueron las notas más sonadas en esta parte. Pues la violencia que se suscitó en un restaurante, ¿no?, de comida japonesa, en el Daikoku, en donde, bueno, pues varias personas resultaron lesionadas, heridas. También, bueno, pues un desalojo que hubo en la delegación Cuauhtémoc, ¿no?, de una comunidad de otomíes. Y bueno, pues también tuvimos incluso el embestimiento de un camión, ¿no?, sobre 31 personas, fíjense. Entonces, eso también sonó mucho. Y obviamente, pues la parte del crimen organizado, en donde la colonia Morelos fue considerada uno de los espacios más concurridos en el almacenamiento y distribución de droga dentro de esta Ciudad de México. Entre otras cosas, bueno, pues en el tema de la UNAM, prácticamente, bueno, pues ya regresaron a la actividad casi todas las facultades. En este caso, bueno, pues se están esperando los resultados de las diferentes asambleas que se están realizando. Parece ser que ya más estudiantes involucrados en lo que fue este altercado en rectoría a principios de mes, pues ya hubo más expulsados por parte de la UNAM, ¿no? Varios implicados, ya revisando con más detenimiento los videos de este incidente. En la parte de seguridad, pues ya a nivel nacional tuvimos, pues lamentablemente, lo de las fosas clandestinas en Veracruz, en donde, bueno, pues incluso miembros del colectivo Solecito, pues ya han de alguna manera trabajado para que familiares, posibles familiares de estas posibles víctimas, pues estén identificando muchos de los cuerpos en estas fosas. Tuvimos lo de los camiones, estos trailers, ¿no? Con elementos prácticamente, digamos, elementos en los cuales pues las morgues ya están saturadas y pues tuvieron que hacer la contratación de estas cajas, ¿no?, de enfriamiento dentro de estos trailers, donde, bueno, pues muchos cuerpos fueron, digamos, alojados. Esto, bueno, pues sucedió en los estados de Guerrero, en el estado de Michoacán y sobre todo en el estado de Jalisco, en donde, bueno, pues ha habido muchísimo problema con la cuestión de violencia. Entonces, pues esto fue un problema que fue muy cuestionado y muy criticado. Tuvimos asesinatos en Guanajuato, muchos homicidios, por ejemplo, el asesinato de otro periodista, ¿no?, en el estado de Chiapas, lamentablemente, ¿no?, que también fue una noticia que sonó muchísimo. Entonces, pues de alguna manera ha habido muchas cuestiones, ¿no?, en ese sentido, en el sentido de la violencia. Y bueno, ya en otras notas se dio, bueno, pues, fíjense, algunas notas curiosas, ¿no? Donde el Mijis, este legislador en San Luis Potosí, pues ya está a punto de sacar sus primeras iniciativas después de haber bendecido prácticamente su lugar de trabajo, ¿no? En ese sentido, tuvimos los videos, por ejemplo, de Jairo Juárez, quien fue un joven que en un video golpea a una muchacha. Esto, bueno, se dio en Quintana Roo. Y bueno, pues de alguna manera esto sonó muchísimo, ¿no? Al parecer, bueno, pues hubo ahí
dimes y diretes, bueno, pues hubo violencia, pero pues también a esta persona acusa haber sido víctima de acoso y violencia por la cuestión homosexual. Entonces, bueno, muchas notas en ese sentido. La cifra nacional, por ejemplo, que esto sí da mucho de qué hablar. En México viven actualmente 125.3 millones de personas y se ocupa el lugar 10 en escala en número de habitantes, ¿no? Que esto es interesante. Y bueno, para 2050 seremos 148.2 millones, es la estimación que se tiene. Y bueno, de alguna manera en cuestiones demográficas pues complicaría más muchos panoramas. En la parte de las inundaciones pues tuvimos la depresión tropical 19E que bueno pues provocó estas inundaciones en Sinaloa, en Sonora, también en el estado de Chihuahua, en donde bueno pues hubo algunas víctimas mortales, hubo muchísimas pérdidas materiales. Incluso, bueno, pues hubo campañas de ayuda para estos estados de la República, en donde, bueno, sufrieron los embates de este fenómeno climatológico. Algunas notas curiosas también tuvimos, en donde, bueno, pues el presidente Peña ha sido acusado y, bueno, ha sido descubierto por la Auditoría Superior de la Federación varias cuestiones en la parte económica, en donde, bueno, pues hubo un endeudamiento muy, muy fuerte a través de la cuenta pública. También tuvimos el caso de la fractura del hijo de Andrés Manuel, ¿no? Que terminó en Médica Sur y que fue muy, muy cuestionado. También, a su vez, tuvimos pues la cuestión de Belinda, ¿no? Que por su nacionalidad española y por haber intervenido en la campaña de Andrés Manuel, pues ya fue sancionada. En ese sentido, fueron cuestiones que indignaron mucho en ese sentido. Y bueno, pues también tuvimos, fíjense, la algarabía por la compra de este iPhone XS y el iPhone XS Max, nuevos modelos, donde, bueno, pues las tiendas de Apple estuvieron abarrotadas, ¿no? En esta moda tecnológica. Tuvimos el rumor en donde, bueno, pues el Bester Gordillo parece ser que habría contraído matrimonio con su abogado Luis Antonio Lagunas, ¿no? Quien estuvo, bueno, pues, vendiéndola cuando estuvo en la casa en ese sentido. Y bueno, ya tuvimos pues toda la cuestión que ha estado en torno de la gubernatura, pero antes de esto, pues tuvimos que desde la 60 legislatura en Puebla, esta nueva legislatura, pues ya se tumbó la primera ley, que fue la ley Bala, la famosa ley Bala, en donde, bueno, pues prácticamente pues, fue el primer trabajo que hizo para derogar esta ley, ¿no? Que de alguna manera pues ha sido, es recuerdo, ¿no? La muerte del menor Luis Tehuatle, ¿no? En Chalchihuapan, y en este caso, bueno, pues aquí se tuvieron estos primeros eventos desde lo que es el nuevo Congreso Poblano, y bueno, pues ya hay que hablar de la gubernatura de Puebla, en donde, bueno, pues ya se anunció en el que, fíjense, pues se da este recuento de votos. Antes, fíjense, estuvo esta parte en donde Marta Erika Alonso, antes de que se diera esta dictaminación desde el Tribunal Judicial de la Federación, pues ya Marta Erika estaba anunciando una encuesta en la que pues iba a preguntar, ¿no? Cuáles iban a ser las propuestas de la ciudadanía para lo que sería su próxima administración o su próximo plan estatal de desarrollo. Una cuestión con el hashtag yo me apunto, ¿no? Que ya estaba fluyendo, pero después vino ya estas inconsistencias que se encuentran desde lo que fue el proceso electoral poblano, en donde, fíjense, todo comenzó con una investigación que se hizo desde la Ibero, ¿no? En donde pues ya un académico de alguna manera pues hizo un análisis muy minucioso de lo que fueron las elecciones en ese sentido. Entonces, de alguna manera pues todo comienza con esto, ¿no? Una investigación del doctor Miguel Santiago Reyes, en donde, bueno, pues de ahí se dan ciertas aseveraciones en las que pues hay muchas inconsistencias, y esto después ya viene a ser avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? En donde, bueno, pues ya prácticamente pues comienza este proceso, en donde también los 7 consejeros del Instituto Estatal Electoral pues ya fueron inmiscuidos, ¿no? Los 3 magistrados del Tribunal Electoral de Puebla, ¿no? En los que, bueno, pues se paró este primer recuento, pues ya desde el tribunal obligaron a que se fueran por las actas, ¿no? En esta materia, y por todo lo que ocurrió el pasado 1 de julio en esta elección a la gubernatura. Entonces, pues la misma Martérica declaró que ella no le teme a nada, que está bien que se haga este recuento,
Por otra parte, bueno, pues desde Morena a Puebla, pues ya se ha estado anticipando que pues no es posible que ahorita se haga digamos, un proceso de transición entre la gubernatura actual y la que posiblemente o electoralmente posiblemente o supuestamente ganó la elección. Entonces, pues todos estos procesos se fueron dando en esta tercera semana. Y bueno, ya hablaremos con más detenimiento sobre este proceso ya para el viernes, Dios mediante. Otras notas locales, pues estuvo lo de la parte hotelera, en donde pues este programa de peatones no ha sido muy bien visto por muchos empresarios de la zona centro del estado de Puebla o de la capital poblana. Tuvimos, fíjense, lo de la banda de los Tarzanes, que es esta banda que, bueno, pues prácticamente ha sido responsable de la toma clandestina de combustible y quienes pudieron haber sido los causantes de la pasada fuga, la fuga de gas que ocurrió en varias colonias de la ciudad de Puebla. También tuvimos que, bueno, pues hay mucha actividad delictiva en la zona de medicina, ¿no? Ahí en la 31 Poniente y 11 Sur, ¿no? En ese sentido tuvimos, pues también ya lo que es la implementación de la plataforma ProTaxi, ¿no? Que va a ser una cuestión alternativa a lo que es Uber, en donde, bueno, pues la ciudadanía puede estar pidiendo taxis a través de esta aplicación móvil, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues fueron algunas cuestiones que se suscitaron la tercera semana de septiembre. Hemos estado dando un resumen muy breve y muy breve, puesto que, bueno, no pudimos transmitir ya desde la semana pasada por cuestiones de salud. Vimos, fíjense, en la cuestión deportiva, un nuevo récord en el maratón de Berlín, en donde Eliud Kipchoge, quien es un keniano, un maratonista keniano, rompió un récord haciendo un tiempo de 2 horas, 1 minuto con 39 segundos. Tuvimos la derrota del PSV ante el Barcelona en la parte deportiva también, en donde, bueno, pues el Chucky Lozano lamentablemente no pudo meter gol, terminó 4-0. Algunos resultados de esta primera jornada de Champions, en donde, bueno, pues obtiene el triunfo el Liverpool, el Real Madrid, otros clubes importantes también obtuvieron sus primeras victorias. El desarrollo de la jornada 10 de la 2018, donde Cruz Azul vuelve a la senda del triunfo, donde, bueno, pues hubo se suscitó el clásico norteño, fíjense, y donde lamentablemente pues hubo un evento violento muy lamentable, en donde un aficionado pues prácticamente se embestido, ¿no? Por la afición de los Rayados. En ese sentido fue algo que también estuvo sonando mucho. Tuvimos el fallecimiento del filósofo y urbanista francés Paul Virilio, ¿no? Una persona muy importante en este ámbito. Y bueno, pues así se suscitaron muchas cuestiones. Hemos empezado esta cuarta semana también con mucho movimiento. Algunas cuestiones que estaremos comentando ya desde la siguiente en la próxima transmisión serán las efemérides ya de la última semana de septiembre, ¿no? En el contexto internacional, pues hay muchas cuestiones como la parte de la ONU y Estados Unidos, la visita de Trump a lo que a lo que fue la Asamblea General, eh, algunas otras cuestiones, bueno, lo de Bill Cosby, ¿no? Este actor comediante que, bueno, pues pobre, ya lo sentenciaron, ya se va a encontrar en prisión por algunos años. También habrá algunas cuestiones todavía de la gira, de la presidencia electa en este proceso de transición, algunas cuestiones que se han suscitado desde la 64 legislatura, ¿no? En donde, bueno, pues ha habido muchas cuestiones también, por ejemplo, ya se otorgaron las comisiones a los partidos políticos en la Cámara de Diputados, ¿no? Lo del senador este que, bueno, ya fue acusado desde las redes sociales, ¿no? Por estos mensajes que estuvo enviando a esta muchacha, bueno, por la foto de la muchacha y por haberse distraído con esto durante la comparecencia, ¿no? De el secretario de Hacienda, me parece, ¿no? Ismael García, cabeza de vaca, también hablaremos de eso el próximo viernes, algunas cuestiones económicas, de seguridad, por ejemplo, donde, bueno, pues también ha habido muchas cuestiones todavía con la violencia, todavía algunas cuestiones con las inundaciones, algunos detalles, eh, algunas cifras, algunos informes, donde también, bueno, México no ha quedado bien parado. Y bueno, pues muchas cuestiones, ¿no? Cifras nacionales, algunas notas virales, ¿no? Como la que ya comentamos, pues hubo mucho movimiento en esta semana con algunos otros videos en donde, bueno, pues hubo mucho de qué hablar en la parte social, en la parte de violencia, ¿no? Entre la ciudadanía, violencia documentada. Y bueno, obviamente en el contexto local, pues hablaremos de lo que ha sido este proceso de recuento, ¿no? Ya con más detalle. Algunas cuestiones desde la nueva legislatura del Congreso local,
Y bueno, pues así también hablaremos un poco de seguridad y de otras notas locales, además de, bueno, lo deportivo, de lo extra cancha. Entonces, pues han sido muchas cuestiones las que han ocurrido. Debemos también recordar que son 4 años los que ya se están cumpliendo de esta desaparición de los 43 normalistas, en donde, bueno, pues la PGR, además de la famosa verdad histórica, pues no ha logrado grandes resolutivos. Tuvimos la detención de la famosa rana, pero pues parece ser que también ya nos está llegando la noticia de que de prácticamente los más de 20 detenidos en este proceso, pues algunos ya fueron liberados. Eso también lo hablaremos con detenimiento ya el próximo viernes. Entonces, pues ya estamos a un año de lo que fue el terremoto y a 4 años de lo que fue la desaparición forzada de estos 43 normalistas en el estado, en el municipio de Iguala. Entonces, bueno, pues hay que dejarlo para la reflexión. No, hay muchas cosas que hay que dejar para la reflexión. En ese sentido, bueno, pues hay que estar pendientes de lo que esté sucediendo en esta última semana de septiembre. Y bueno, pues reitero mis disculpas, no pudimos transmitir por cuestiones de salud, no podíamos hablar, prácticamente estábamos afónicos durante varios días, no pudimos hacer la transmisión en vivo. Sí publicamos el artículo correspondiente a la tercera semana en nuestro portal Entre el Imperio y la República. Pero bueno, pues también ya se viene, por ejemplo, el evento de cómics que va a desarrollarse desde el Complejo Cultural Universitario de la UAP, ¿no? Hay que estar pendientes porque va a ser un evento de fin de semana muy, muy, muy interesante y muy significativo. Ya esperemos el viernes dar mayores detalles, porque bueno, ya empieza el viernes prácticamente. Entonces, por mi parte, esto ha sido todo. Estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo. Saludos a todos los que a todos los que se conectaron a esta transmisión. No pudimos lamentablemente pues comentar todo, pero saludos a Luis Gómez, Alma Alarcón, Carol Esteves, Aldo López, algunas personas que se conectaron a la transmisión de este miércoles 26 de septiembre de 2018. Y bueno, pues por mi parte, eso ha sido todo y estaremos muy pendientes. Hasta la próxima.